Estamos saludando a Juan Carlos Giordano, es el diputado nacional de la izquierda socialista. Juan Carlos, gracias por atendernos. Acá Rodo Herrera, ¿cómo va? Con todo gusto, muy buenos días. Bueno, a ver, le pido una reflexión de este dato de la inflación. Digamos, me da como la sensación que el gobierno no es que no maneja la inflación, no maneja ningún ítem. Sí, claro, y eso es un ataque directo al pueblo trabajador, porque el 6%, bueno, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires supera el 7%, ¿no es cierto? Porque la reta dice que no, bueno, nosotros vamos a solucionar el problema. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los precios son aún más altos. Pero el 6%, un gobierno mentiroso que estaba diciendo que la inflación estaba desacelerando, 3% para abril, y el propio Rumite que usted mencionaba dice que va a ser ese objetivo para fin de año. Eso son todas mentiras tras mentiras. Recordemos la campaña del gobierno verde contra la inflación. Hace poco el presidente dice es una percepción, es una sensación, la inflación, y de Mendiguren dijo hay que buscar los precios, o sea, echándole un poco la culpa a la gente de que paga precios altos. Una barbaridad, porque acá hay un juego, digamos, hay una unidad de un gobierno que dice combatir a las corporaciones y demás. No, es una mentira completa, porque la inflación se da por los monopolios formadores de precios que aumentan permanentemente y con una impunidad enorme. Por ejemplo, vos me podés decir por qué aumentó, y un dato de las galletitas, el 13% en diciembre y el 8% en enero, un 20% las galletitas. ¿Me podés decir cuál es el componente cibernético de importación en dólares que tiene que tener los componentes de una galletita que es encima con cosas de snack, cosas chatarra? Sí. Y así podríamos hablar de tantas otras, pero como vos decís bien, los alimentos y bebidas, que es lo que mayormente consume y gasta el trabajador, el jubilado, en el hablar de un plan social, son los que más aumentan. Ahora tenés al gobierno que aumenta permanentemente lo que dice que combate, porque los precios justos, los que se han renovado ahora, tienen un aumento de 4 al 9%. Los precios regulados, que dependen directamente del gobierno nacional, como la telefonía, las prepagas, colegios privados, tarifazo, aumento del transporte, también lo hace el gobierno. Entonces, claro que si no para, la inflación no para, ¿cómo va a parar? Argentina otra vez en el ranking mundial. Después de 4 países viene Argentina. Esto es un plan. Lo que pasa es que, claro, cuando nosotros, la izquierda socialista y el Frente de Izquierda, denunciamos que el plan económico del gobierno es de ajuste inflacionario y mucho más con el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional, y bueno, estas son las consecuencias. Por otro lado, tenés otra política nefasta del gobierno, que es querer fijar un techo salarial del 60% durante todo el año, con aumentos en las paritarias en cómodas cuotas, de una inflación que no va a ser real. Las propias consultoras del Banco Central dicen que la inflación 2023, no la del 2022, casi llegó al 100%, la 2023 va a ser similar. Entonces, si acuerdan aumentos salariales en la paritaria del 60%, como ya demostró el aumento a la baja que representó para las jubiladas y jubilados, el 17%, y que tuvieron que dar otro bono miserable, es un robo colosal. Entonces acá con el plan económico del gobierno se benefician los grandes capitalistas, los grandes empresarios, los grandes formadores de precios que tienen atada la economía sus decisiones de 4 o 5 grupos por cada rubro de los aumentos de precios. El gobierno con su complicidad, y esos son los ganadores, los grandes capitalistas, porque después son los que después pagan sus salarios en pesos devaluados, y todo trabajador debe saber de que cuando hay un aumento, digamos, sideral de la inflación mensual, eso se traslada a más pobreza, a más indigencia, llegándose en el caso de Argentina a que haya un gran porcentaje de trabajadores registrados que son pobres. Eso es una situación inédita en nuestro país, cuando encima baja el consumo, porque hay una crisis enorme. Entonces, ¿cuál es el tema? Ahora, pero Juan Carlos, hay una situación que yo no termino de entender por parte del gobierno. El gobierno saca el programa Precio Justo, lo refuerza, anuncia que va a ser mejor y toda esta historia que hacen, y siempre está apuntado a los supermercados.
Ahora, la economía que dice que Argentina tiene prácticamente un 50% de pobres y que el pobre o los barrios populares no consumen en los supermercados, consumen en negocios de cercanía. Y los negocios de cercanía les es imposible conseguir vender bajo el programa de precios justos, es decir, pagan más caro. Y eso parece que no lo atiende el gobierno. No, claro. Aparte porque los precios justos, bueno, no son precios. El propio gobierno dice que no combate la inflación, precios de referencia, voluntario, en la mayoría de los lugares donde están, en los súper y demás, no existen, y no tenés a quien reclamarle si no existen. Y efectivamente, lo de cercanía, los supermercados que se denominan chinos, que son enormes en la ciudad autónoma y en un montón de lugares, uno recorre el país también, y en un montón de ese tipo, tampoco están contemplados. Efectivamente, bueno, Argentina es un país productor de alimentos, hay una cadena porque después vos vas al pequeño productor, y ya sean de los artículos, son 4 o 5 veces más de lo que le pagan a ellos en relación a lo que está en las góndolas. Si un litro de leche de una, ¿no? Es decir, de que se ordeña y se le paga al productor, el pequeño productor y demás, a lo que después hay un montón de especulación en el medio. Se trafica con los alimentos como se trafica con el dólar, y evidentemente que Argentina no puede ser hoy, si no es por la concentración económica, monopolios formadores de precios, grandes capitalistas que manejan el precio y demás de todos los principales productos y servicios de nuestro país, ocurre lo que ocurre, porque te vuelvo a decir, hay una depresión en los salarios y en las jubilaciones, hay menos consumo y aumentan los precios. Entonces el gobierno... Bueno, de hecho, Juan Carlos, hoy a las 0 horas de hoy, la empresa Shell subió 4% del combustible, con lo cual seguramente las otras compañías van a hacer lo propio en las próximas horas, con lo cual no ha parado, es decir, si aumenta el combustible sabemos que tiene efecto arrastre. ¿Y de dónde está el precio justo de Shell, que es el 4%? Primero porque Shell seguía por YPF, que no es estatal, que tiene el 51%, manejada por el gobierno, que es la que muchas veces aumenta ya de antemano YPF. Todo esto es el guiño del gobierno. Ahora, alguien investigó, lo que pasa es que todo es una fantochada lo que hace el gobierno, porque desde una galletita que aumenta el 20%, desde la carne que aumenta el 20%, lo que vos mencionás del combustible el 4%, y empezás a sumar. Si vos entras en cada aumento de ellos, entras a dilucidar, a ver bien, a abrir los libros, a ver dónde están los componentes de cada precio, y te vas a encontrar con que no. Y después viene el tema de que no podemos porque nos cobran muchos impuestos. Estoy hablando de los empresarios, que nos cobran muchos impuestos, que pagamos muchos salarios. Los salarios están en promedio 70, 80 mil pesos, cuando la canasta familiar medida por ATINDEC que está en 240 mil pesos. Y el otro día un trabajador aceitero me decía, porque me dice de las pymes, dice, ningún capitalista, ningún empresario tiene problema en pagar un salario digno. Y no hay salario digno porque estamos en un país capitalista donde los grandes empresarios se benefician con todo. Pues no es que solamente se benefician con la inflación. Aumentan los precios siderales, pagan salarios y jubilaciones de valores, que eso también lo hace el gobierno, porque el gobierno cuando paga de menos en la inflación, recauda al servicio de ¿qué? De seguir pagando una deuda externa completamente surera y fraudulenta. El otro día se pagaron $1.000 millones, con eso son 20.000 viviendas populares y casi 100.000 trabajadores genuinos. Entonces, bueno, ahí viene todo el tema, digamos, todo está hilado con todo, ¿no es cierto? Y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es recesivo, es inflacionario, es de ajuste, es de sometimiento, de dependencia, y bueno, y eso del Frente de Izquierda estamos categóricamente en contra. En el caso específico, no me quiero olvidar por este tema, repudiamos a la CGT, a la CTA, que en el medio de todo esto están avalando un aumento salarial del 60% durante todo el año, donde la inflación va a ser, lo dicen todos, de 100%, y eso va a significar un nuevo masazo obrero y popular a millones. Por eso estamos en la etapa final del peronismo. Con esto no quiero ensañarme con el peronismo y decir, el macrismo fue lo mismo, la reta lo mismo, o sea, la inflación y el robo salarial y jubilatorio ha sido en los últimos años, que comprende los 3 años del gobierno peronista y el gobierno anterior de Macri. Por lo tanto, bueno, hace falta bueno,
ahí yo coincido con vos que el gobierno dice que quiere ser reelecto y no explica para qué, y después está el macrismo que quiere venir y cuando por momentos se olvida que gobernó hace menos de 4 años. Ahora, están ustedes ahí, ¿no? ¿Y ustedes qué van a hacer? Digo, hay posibilidades que participen de las PASO, que ustedes son el Partido de los Trabajadores Socialistas, el Polo Obrero, el Movimiento Socialista de los Trabajadores. Digo, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a ir en lista de unidad? ¿Van a hacer una PASO? Bueno, esa es la discusión que hay en el Frente de Izquierda. Nosotros de Izquierda Socialista tenemos una postura contraria a cómo han encarado el proceso electoral tanto las compañeras y compañeros de PTS como del Partido Obrero, y que se suma también el MST en este sentido, porque han proclamado unilateralmente cada partido de ellos su fórmula presidencial. Sí. Se ha designado ya el año pasado por parte del PTS, del partido de Miriam Bregman y Nicolás del Cambio, la fórmula Miriam Bregman, Alejandro Vilca, el PTS. La semana pasada hizo un congreso el Partido Obrero donde postuló su propia fórmula con Gabriel Solano, nómina del PLA, ambos dirigentes del Partido Obrero. Y por otro lado el MST, que ya fue a interna con una lista aparte en las elecciones pasadas, lamentablemente, dividiendo al Frente de Izquierda Unidad, proclamó su lista presidencial. Bueno, es completamente equivocado, porque efectivamente quiere las PASO, se han ratificado las PASO, que son un mecanismo tramposo, tienen inclusive un piso para lograr, digamos, pasar a las generales completamente proscriptivo para intentar de barrer a la izquierda, no lo podía hacer en todos estos años. Entonces, proclamar la fórmula de manera unilateral para ir a competir por los cargos al interior del Frente de Izquierda en las PASO, nosotros de Izquierda Socialista lo vemos completamente equivocado. Y con toda la descripción que te di recién, y la tarea ahora en el año electoral, no solo seguir apoyando las luchas, sino enfrentar al Frente de Todos y sus distintas variantes, a Juntos por el Cambio con sus distintas variantes, a los fachos de Milei y Esper, hace falta que el Frente de Izquierda Unidad mantenga la unidad con una fórmula unitaria, con una fórmula única. Eso es lo que estamos proponiendo de Izquierda Socialista, por eso hemos hecho la propuesta que la fórmula presidencial la integre Miriam Bregman de PTS junto a Gabriel Solano o quien decida el Partido Obrero a vicepresidente. Y de ahí que se mantenga el equilibrio, que no haya hegemonismo en los partidos, digamos, en tal o cual partido del Frente de Izquierda, y que se respeten, digamos, todos los equilibrios y los acuerdos y los consensos que ha habido en todos estos años que le ha permitido al Frente de Izquierda Unidad crecer, ¿no es cierto? Y en ese marco nosotros proponemos nuestros candidatos. Bueno, yo soy diputado nacional electo, que voy a asumir cuando renuncie Nicolás del Caño en el mandato que ya es lograron nuestras bancas, Mónica Slotauer, va a rotar con Romina del Pla, Mercedes Mendieta, que es nuestra legisladora en el Cava, va a rotar cuando renuncie en su momento Miriam Bregman. O sea, tenemos la rotación de las bancas, entonces no tiene que haber hegemonismo, no tiene que haber divisionismo en la izquierda, porque es lo mismo que en una lucha, cuando en una lucha uno quiere ganar, y bueno, lo mismo es esto, estamos en una pelea electoral, de manera que bueno, este es un debate que está planteado, lamentamos esta decisión del resto de los partidos del Frente de Izquierda, y bueno, seguiremos batallando de Izquierda Socialista para que haya una lista, una fórmula única del Frente de Izquierda Unidad. Claro. Juan Carlos, un placer, gracias por estos minutos, buen día. No, con todo gusto, el placer es mío, en nombre de Izquierda Socialista, muchas gracias, muy buenos días. Hasta luego. Juan Carlos Giordano es diputado nacional por la Izquierda Socialista.